¿Alguien trajo su Biblia a la iglesia hoy? Hay cristianos que aman la palabra. Eso. Qué bueno que se sientan orgullosos de tener la palabra de Dios. Abre conmigo a Filipenses 2. Ahora voy a tomar un respiro profundo. Porque estamos a solo días de una elección muy importante aquí en los Estados Unidos. Y a pesar de que no es un tópico habitual que yo traigo aquí en la iglesia, siento una gran responsabilidad como su pastor hablar de esto en el día de hoy. Y antes de entrar en el tema, quiero que leamos juntos un pasaje bíblico en Filipenses 2, donde Pablo escribe aquí algo importante acerca de Jesús, que de hecho Jesús es nuestro Rey de Reyes. Y en este texto, Pablo está describiendo algo importante de la humildad de Jesús, lo que él hizo. Y mira lo que dice en Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que quede claro en este lugar, lo ponemos en las pantallas: Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él y solo Él. Que esté claro que el reino de Dios, su reino, es preeminente y supremo por encima de todo otro reino, nación o entidad. Jesús es preeminente y supremo por encima de todo y cualquier otro rey, presidente o líder político en la historia, pasado, presente y futuro. Y la Biblia es clara cuando dice que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Que quede claro aquí en esta iglesia vertical, y en el corazón de este pastor, Virgilio Sierra Jr., que Jesucristo reina preeminente y supremo como Señor, Salvador y Rey sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Es importante que este sea el fundamento y lo primero que hablamos en este día. Jesús es Rey. Él es Señor. Así que vamos a orar. El título del mensaje de hoy es Votando con principios bíblicos. Votando con principios bíblicos. ¿Podemos orar? Para soltar un poquito la tensión que hay en el ambiente. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Hoy oramos que al conocer tu verdad nos haga libres. Espíritu Santo, nuestros oídos y corazones están abiertos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Que esa buena semilla de tu palabra caiga en buena tierra en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, porque como cristianos amamos a Jesús y amamos esta nación en la cual vivimos, en la cual algunos de nosotros hemos nacido, declaramos lo que dice Salmo 33:12, donde dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Pueden decirlo conmigo? Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Porque yo lo creo con todo mi corazón, que esta nación necesita a Dios. Y voy un paso más allá. Este gobierno necesita a Dios. Diríamos quizás lo mismo de todos nuestros países de donde provenimos muchos de nosotros. Ahora quiero mostrarles otro versículo que carga una responsabilidad para los cristianos. 1 Timoteo 2, versículos 1 al 2. 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, pero en especial, versículo 2, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Ok, aquí hay una instrucción que se nos da como cristianos, que una responsabilidad que tenemos es de orar por aquellos en autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos saben que esto a veces es fácil dicho, pero difícil hecho? ¿Okay? No dice ora por tus autoridades y los líderes si tú votaste por ellos. Dice ora por las autoridades. Ahora,
solamente porque oro por una autoridad no significa que estoy de acuerdo con todas sus políticas. ¿Me están de acuerdo? Pero yo soy el primero en admitir y reconocer mi falla en muchos casos no orar por líderes y autoridades que quizás no sentí orar por ellos, ¿verdad? Y de alguna manera u otra aquí nos recuerda este texto que es una recomendación y es no solamente eso, sino un deber como cristianos. Ahora, en algún momento surgió esta idea de que las iglesias y los pastores no deberían de comentar sobre política y líderes políticos. Pero yo quiero simplemente dejar algo claro hoy, que yo creo que eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque tú no puedes leer en la Biblia acerca de Moisés, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Esther, Natán, Nehemías, Juan el Bautista y muchos más, y pensar que como iglesia y como cristianos y como pastores debemos evitar hablar de gobierno y de líderes políticos, porque está en todas las escrituras. En adición a eso, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Es discipular a las ovejas del rebaño. La responsabilidad de líderes cristianos es discipular. Ese es el evangelio. Esa es la gran comisión, predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿De quiénes? De todos. Entonces, si la iglesia y los líderes espirituales no estamos discipulando al pueblo en cuanto a estas áreas, la pregunta es, entonces, ¿quién nos va a discipular? Pues déjame decirte, el mundo lo va a querer hacer y los medios de comunicación lo van a querer hacer. Entonces, lo que sucederá es, si líderes piadosos y pastores cristianos y líderes espirituales se rehúsan a ser claros en cuanto a los asuntos de política y gobierno, las únicas voces que van a estar dominando van a ser voces no piadosas, voces mundanas, voces que no respetan, aman o temen la palabra de Dios. Y esto es muy importante para nosotros, muy importante. Hay veces donde es la responsabilidad de líderes espirituales ser como Juan el Bautista, quien reprendió a un líder político de su tiempo, el rey Herodes, cuando le dijo: Rey Herodes, estás haciendo cosas malignas que van en contra de los preceptos y los principios de Dios, de su palabra. Tienes que arrepentirte, porque todos los que están bajo tu liderazgo nunca recibirán bendición mientras están bajo tu liderazgo, llevando esta nación a totalmente ir en contra de los propósitos y los principios de Dios. Arrepiéntete, le dijo Juan el Bautista, lo cual lo llevó directamente a la cárcel. Ahora, algunos dirán: Pastor Virgilio, ten cuidado, recuerda, separación de la iglesia y el Estado. Eso es un término aquí en los Estados Unidos, separation of church and state. No significa eso que no deberías hablar en la iglesia de política. Quiero aclarar algo. Esto es un error. ¿Por qué? Porque esta frase de separación de iglesia y el Estado nunca aparece en un documento oficial de los Estados Unidos, ni en la Declaración de Independencia, ni en la Constitución. Esa frase se originó de una carta personal que le escribió el presidente Thomas Jefferson en el 1802 a la Convención Bautista de Danbury, Connecticut, en la cual el presidente Jefferson aclaró que esta primera enmienda era para comprender que el gobierno no debería de entremeterse en los asuntos de la iglesia. Mira lo interesante, que realmente el propósito de esta frase, separación de iglesia y el Estado, no era mantener la iglesia fuera del gobierno, era mantener al gobierno fuera de la iglesia. A través de los años, esta frase de Jefferson, separación de iglesia y el Estado, se ha usado inapropiadamente y equivocadamente para intentar remover a Dios de lugares públicos y remover la iglesia de asuntos del gobierno, y para intimidar a pastores de lidiar con asuntos como estos desde el púlpito, que se consideran hoy en día políticos. Ahora les voy a decir por qué pienso que muchos no son políticos. Y yo no sé tú, pero yo no me postro al gobierno, no me postro a un líder humano, yo me postro al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios. Quiero aclarar. Este mensaje, mi meta no es ser político, mi meta es ser bíblico. Y fíjate algo, no es que la iglesia se ha metido más en la política, el problema es que la política se ha metido más en asuntos espirituales. Y en algún punto, el gobierno
transicionó de edificar edificios, construir calles y vías, dar licencias para manejar, establecer las leyes de los impuestos y enseñar matemáticas en la escuela, a cosas como redefinir el matrimonio, a ideología de género, borrando los géneros, redefinición del aborto a derechos reproductivos. Y luego usar el sistema escolar del gobierno para indoctrinar a nuestros hijos y nietos a creer todas esas cosas. Entonces, vamos a enderezar algo aquí. No es que la iglesia esté cambiando y se está metiendo en cosas políticas. Es que el gobierno y la política se ha salido de su hilera, se ha salido de su lugar y está metiéndose en asuntos de Dios. Y por eso esto está tomando nuestra atención. Quiero informarles a todos, por si no lo sabían, que Dios ha tenido una posición y una perspectiva sobre todos estos asuntos desde antes que el gobierno lo considere político. Porque esto vino mucho antes que la Constitución de los Estados Unidos de América o que los gobiernos que tenemos hoy en día tratando de hacer enmiendas y leyes. La Biblia es clara sobre asuntos como vida para bebés. La Biblia es clara sobre asuntos como prosperidad económica, género biológico, sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, sobre la autoridad de padres en la vida de sus hijos, sobre la seguridad nacional y las fronteras, sobre el asunto y la alianza con la nación de Israel. La Biblia es muy clara en todos estos asuntos. Entonces no se trata de un candidato, no estamos aquí buscando la aprobación del hombre o la aprobación de un partido político o la aprobación de un político. Estamos aquí para hablar y entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí les dejo este punto. Tus convicciones deberían de llevar tu voto a la derecha o a la izquierda, pero mi meta como pastor más alta es que tu corazón sea llevado hacia arriba, al reino de Dios, para que el Espíritu Santo pueda bajar y bendecir tu vida. Amén. Entonces, es posible que escuches algunas cosas que yo comparta hoy que no te gustan, o que no estás de acuerdo, o que no te parecen. Mi meta es ser bíblico. Pero la realidad es que Jesús dijo muchas cosas con quien muchos se ofendieron en ese tiempo y se ofenden hoy. ¿Y quién soy yo para no ser igual? Entonces yo quiero exponer la palabra y quiero ser sensible a eso. Y doy gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que han provisto de buenos recursos que nos ayudan a equiparnos y educarnos. Pastores como Gary Hamrick, Josh Howerton, Rob Ketterling, Kevin Gerald y muchos que nos ayudan en esto. Ahora, ¿por qué debemos tú y yo votar los que tenemos ese derecho y ese privilegio en esta nación? Hay 3 instituciones establecidas por Dios. ¿Cuántas? 3. En la Biblia, Dios establece 3 instituciones. Número 1, la familia. Número 2, la iglesia. Y número 3, el gobierno o el Estado. ¿Okay? La familia es establecida por Dios desde Génesis 2. La iglesia en Hechos 2. El gobierno, vemos una declaración acerca de esto en Romanos 13. Vamos a leer Romanos 13:1, que dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Familia, iglesia, gobierno. Ahora, esto no significa que todo gobernador o gobernante o líder es aprobado por Dios. No significa que son piadosos y buscan de Dios. Pero Dios ha permitido que a veces un pueblo recibe al líder que eligieron. Y a veces Dios usa aún a malos líderes para cumplir con sus propósitos, como lo hizo con Faraón en la liberación de su pueblo de Egipto. Ahora, Dios establece estas 3. Tenemos que tomar el texto bíblico y aplicarlo al contexto de nuestro mundo. Aquí en los Estados Unidos, para los que no conocen o son más nuevos, les quiero dar un poquito de historia y de gobierno. Aquí en los Estados Unidos, nosotros vivimos en una república constitucional. Esto no es una democracia. Oficialmente es una república constitucional. Y en una república constitucional, los líderes elegidos son representantes de ¿quiénes? Del pueblo. En inglés decimos we the people. ¿Ok? Entonces, si nuestra forma de gobierno, ¿ok?, los líderes elegidos son representantes del pueblo, entonces ¿quiénes son los líderes de esta nación? Nosotros, el pueblo, que tenemos el derecho de votar.
Ahora, hay un principio bíblico que vemos en toda la palabra. Todo lo que Dios crea, Satanás busca capturarlo y tergiversarlo. Siempre. Miremos la familia. Dios establece la familia en Génesis 2. Luego, en Génesis 3, Adán fue un esposo débil y pasivo y Satanás se metió y lideró a Eva en lugar de Adán liderar a su esposa. Principio clave aquí, esposos, si no lideras a tu familia, Satanás lo hará. Segundo es la iglesia. La iglesia. Dios establece la iglesia en Hechos 2. Algo interesante, si lees acerca de varias iglesias en Apocalipsis 2 y 3, habla de varias iglesias específicamente que tenían un liderazgo o un pastorado débil y pasivo, que en lugar de confrontar el pecado en su cultura y en su congregación, le sobaron el pecado y no dijeron nada. Mucho como pasa aún en estos días. ¿Y qué es lo que sucede? Entra Satanás, se entremete y Jesús llama a estas iglesias sinagogas de Satanás. Principio clave: si pastores piadosos no lideran las iglesias, el enemigo se meterá. Y lo mismo con el gobierno. ¿Cuál es el principio del gobierno? Si personas piadosas no lideran su nación por medio de sus votos, gente maligna lo hará, que no teme de Dios. Esto no cae muy lejos. La fruta no cae muy lejos del árbol, ¿verdad? Cuando algunos podemos mirar a nuestras naciones ahora mismo, nuestros países y todo lo que ha pasado. Países donde se ha derrumbado la libertad, se ha derrumbado lo que antes era la vida en comparación a hoy. ¿Por qué? Por gobiernos y por líderes elegidos que no fueron los correctos. Por eso Proverbios 29:2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Ahora escúchenme, porque hay muchos cristianos que dicen: ¿sabes que yo no voy a votar por nadie porque no me gusta ninguno? No me gusta este, no me gusta el otro. No me gusta Donald, ni Goofy, ni Mickey, ninguno. Ni Minnie. Cuando cristianos no votan, están abdicando de su posición de liderazgo en la república constitucional en la cual Dios les ha colocado. De la misma manera que sería equivocado que un esposo se rehúse a liderar su familia, de la misma manera que sería equivocado que un pastor se rehúse a liderar la iglesia bien, pues así sería rehusarte a participar en el liderazgo de la nación en la cual Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque no queremos abdicar de la responsabilidad que se nos ha sido dada como ciudadanos votantes de esta nación para los que lo somos. Entonces, en realidad, esta elección no se trata de políticas, se trata de principios. Se trata de principios. Se trata de principios que nos ayudarán a tener mayor libertad o menos libertad. Experimentar mayor prosperidad o mayor pobreza. Más guerra o menos guerra. Las políticas, los principios que abrazamos como nación crearán consecuencias y determinarán si y cómo el Señor nos puede apoyar y respaldar y bendecir. No es de políticas, no es de partidos políticos. Realmente tiene que ver con la verdad y la mentira. Y esto significa que tenemos la oportunidad de pararnos firmes para el reino de Dios y sus principios. Nosotros creemos que Jesús es rey. El presidente no es rey. El gobierno no es rey. Jesús es rey. Y por eso importan las directrices, principios, plataformas y convicciones de estos candidatos. Aquí les doy una línea. Nuestra prioridad no es orar por nuestro partido político. Nuestra prioridad es orar por las políticas y los principios que más se alinean con la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esos principios y esas políticas decidirán si habrá bendición y respaldo de Dios o no. Entonces, a la hora de votar, si no lo has hecho y tienes ese derecho, te insto a que consideres estas tres cosas. Número 1, vota principios por encima de partido. O sea, no te preocupes tanto pero ¿cuál es el partido? Preocúpate por cuáles son los principios de ese candidato o esa opción o ese partido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esto se trata. Segundo,
vota principios por encima de personalidad. ¿Ok? A veces cuando consideramos los candidatos que tenemos, la realidad es que hay muchas cosas que no nos gustan de ambos. Hay muchas cosas que no son favorables de ambos. Pero muchas personas se quedan trancados. Ay, es que no me gusta, es que no me gusta. Y se quedan trancados en eso. Pero mira, puedes poner la foto de cualquiera allá arriba, porque eventualmente ellos vendrán y se irán. Pero las pólizas y las leyes y los principios que ellos promueven podrán durar más tiempo. Y por eso esto es importante. Es muy importante. No votes por, no me gusta la personalidad o no me gusta cómo lo hacen. No. Vota por qué es lo que representa. De paso y hecho quiero mencionar, no estamos votando por un Mesías, ¿ok? No estamos votando por un Salvador del mundo. No hay nadie en este mundo que puede salvar el mundo, solo Jesús. No estamos votando por un pastor en la Casa Blanca. Estamos votando por un político, mi gente. Político. Una persona que se va a meter en esto, pero al fin de las cuentas, esa persona puede dejar de respirar mañana y queda ahí lo que esa persona representa. Por eso esto es tan importante. Tercero, te insto a que votes principios por encima de popularidad. ¿Ok? Principios por encima de popularidad. Ay, pero esto es lo que están haciendo mis amigos. Ah, pero ella es mujer, entonces yo soy mujer, entonces vamos las mujeres. No. Tienes que pensar en lo que estás haciendo. Quiero tomar un momento y quiero que miremos aquí unas cuantas políticas que existen y cuando tomamos decisiones, yo creo que es importante tomar algunas de estas en cuenta, porque algunos de los medios no le están hablando de todas estas cosas. Primero, debemos considerar políticas que se opongan a la censura de los medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas y apoyen la deliberación abierta de ideas y creencias. ¿Por qué? Porque cada vez están siendo más sutiles en censurar cuando personas están poniendo mensajes que no les gustan. Tú pones un mensaje acerca de tu fe o acerca de esta cosa, muchas veces o te sacan o te ponen por una semana no puedes, o le ponen una cosa que dice, esto no está comprobado, porque eso no lo hacen a nada del otro lado, pero lo hacen a todo de este lado. Esa censura no es correcta. Segundo, políticas que protejan nuestras fronteras. Las escrituras están llenas de ejemplos de Dios instruyendo a su pueblo a construir muros de protección alrededor de su territorio. Esto no es por odio, esto no es por hacer las cosas malas y feas, esto es simplemente por el orden y por lo que llamamos nosotros legal e ilegal. Yo sé que aquí me meto en algún problema con algunas personas. ¿Por qué? Porque la realidad de algunos es que quizás están aquí ilegalmente. Eso no te hace mala persona, eso no te hace pecador y que Dios no te ama. Simplemente significa que en cuestión con el país estás o legal o ilegal. Yo oro en el nombre de Jesús y ruego que de alguna manera surja una manera de que personas puedan atravesar un proceso correcto para ser legales. Qué rico es no tener el peso de sentir estoy ilegal. Pero escúchame, yo no puedo bajar mi estándar y votar de este lado solamente porque tengo un amigo o una persona que le conviene esto, cuando todo lo demás va en contra de la palabra de Dios. Entonces tengo que tener cuidado de dejar que mis emociones lleven mi voto. Entonces quiero aclarar, aquí todos son amados, no importando de qué país eres, cuál es tu situación, eres amado y tienes un lugar aquí en vertical. Pero sí somos personas que creemos y creemos que la palabra respalda que cuando las cosas son legales son correctas y cuando son ilegales son incorrectas. A menos de que sea algo que va en contra de la palabra de Dios. Tercero, queremos apoyar políticas que protejan los derechos de los bebés no nacidos. Dios nos ve, nos conoce y tiene un plan para nuestra vida antes de que nacemos, antes de que nazcamos. Hoy en día se escucha hablar mucho de los derechos de una madre. Y yo me pregunto, ¿quién está hablando de los derechos de un bebé? Tienes que preguntarte esto, y esto es muy personal para mí, este tema. Pero tienes que hacerte la pregunta, ¿cuándo empieza verdaderamente la vida? ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día, en un lado, proponen y han concluido que la vida empieza cuando nace y sale el primer aliento. Ahí empezó la vida. Y eso, si una persona concluye que ahí nace la vida, están negando la verdad y la realidad de que un bebé dentro del vientre ya tiene palpitar de corazón, sistemas y órganos que están desarrollados y que desde el momento que fue concebido es conocido por Dios. Ahora, si la vida empieza en el vientre, cuando una mujer dice o cuando la política dice decisión, pro-choice, la decisión de la mujer, vamos a ponerle definición. ¿Cuál es la decisión? La decisión es matar al bebé. Pero es que suena más lindo pro-decisión, pro-choice.
Pero solamente hay dos. Es pro-life, que es pro-choice. Pro-choice es matar al bebé. ¿Por qué? Porque sí, la madre tiene un cuerpo, pero también el bebé tiene un cuerpo. Y el cuerpo del bebé está dentro del cuerpo de la mamá, pero no es el cuerpo de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá no nació con ese cuerpo dentro de ella cuando nació. Ese es su cuerpo. Ahora hay otro cuerpo dentro. Por lo tanto, si dice, este es mi cuerpo, pero que está matando, si es su cuerpo, se estuviera matando a sí misma, no, pero está matando a un bebé. ¿Ok? Estamos claros con esto. Quiero decir algo. Si tú eres una mujer en este lugar y has atravesado un aborto, la meta aquí no es vergüenza o condenación para ti por tu pasado. Esto es personal para mí, porque muchos conocen el testimonio de mi mamá, de la pastora Maruja, que aquí lo contó hace unos años atrás y lo usaremos también en el futuro para ayudar a personas a entender cuando ella atravesó su aborto de un bebé antes de que yo naciera. Y el dolor que ella atravesó y la condenación que ella atravesó, que ella sentía que nunca podría ser perdonada por Dios. Y cuando conoció a Jesucristo, el Señor la sanó, la restauró, esas heridas y todo eso que ella, esa condenación y esa vergüenza, esa culpabilidad que ella sentía por lo que había hecho. Y yo quiero que tú escuches hoy, porque las estadísticas nos dicen que 1 de cada 3 a 4 mujeres ha tenido un aborto. Así que yo estoy mirando aquí a muchas, porque eso es algo que uno no le cuenta a nadie. Pero quiero que sepas que el enemigo quiere condenarte, Dios quiere sanarte. Una cosa es lo que sucedió en el pasado, pero de en adelante voy a pararme por la verdad y por la vida en Cristo Jesús. Cuatro, debemos pararnos por políticas que protejan los deportes femeninos de los hombres transexuales. Dios nos creó hombre y mujer. Que los hombres jueguen con los hombres. Yo no he visto ningún hombre que se cree caballo competir contra los caballos en el Kentucky Derby. Claro, porque ya van a perder. Increíble. Políticas número 5, que castigan a los criminales y proporcionan el máximo apoyo a nuestros militares y a las fuerzas del orden como policías y bomberos. Una cosa es lidiar con corrupción, si corrupción ha entrado a esos sistemas en algún lugar. Pero es otra cosa no apoyar a los que están protegiendo la comunidad y tener una mala actitud y no querer defund, no querer darle los fondos que necesitan. Vimos mucho de eso en el 2020. 6. Apoyar políticas que detengan la mutilación de niños por parte de los médicos que realizan cirugías de cambio de sexo a menores de 18 años. Mi gente, estas son las políticas que tenemos que estar orando. Porque algunos se quedan trancados en, ay, es que me van a cobrar unos cuantos centavos más en la I-95, en el toll de la Turnpike. ¿Te estás preocupando por eso? ¿Qué tal si oramos para detener a doctores y organizaciones que se están enriqueciendo del gobierno por proveer cirugías a menores de cambio de género, a menores de edad, a inmigrantes ilegales y a prisioneros en la cárcel, con nuestros impuestos? Eso no te lo muestran en Univisión. El gobierno se necesita para leyes civiles, decisiones que permiten que la comunidad funcione con seguridad y eficiencia, políticas en cuanto a dónde poner un semáforo porque ya la intersección está creciendo, políticas en cuanto a si esa autopista debería ser 5 líneas o quizás 6 líneas, pero el gobierno ya se ha cruzado a muchas líneas de políticas y decisiones civiles a otras áreas que no le corresponde al gobierno. Y por eso está alertando y despertándonos a muchos de nosotros, porque son asuntos de moralidad que tienen una ley mucha más alta que el gobierno de Estados Unidos. 7. Apoyar políticas que protejan nuestras libertades religiosas, el derecho a rendir culto y practicar nuestra fe en nuestra familia y estilo de vida. Cristianos necesitamos saber que es un punto y momento crucial de apoyar estas políticas y estos principios de nuestras libertades religiosas, porque si no, mira lo que está pasando en algunos países, ya algunos de ustedes ya saben, donde empiezan a expropiar y a quitar libertades diciendo que no, que el Estado no, que el gobierno no, que para el bien de todos. Ese cuento muchos lo conocen. El problema es
que la iglesia tenemos algo que se llama la verdad. Y aunque muchos traten de venir en contra de la verdad sigue siendo la verdad. Entonces mira lo que pasa. La iglesia cristiana se hace una amenaza a cualquier gobierno que quiere apoderarse de su gente en vez de servir a su gente. La iglesia cristiana se convierte en una amenaza a cualquier gobierno que no se alinea con la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a ser los pilares y los fundamentos de nuestra sociedad porque tenemos la verdad. Hablar de una verdad más allá de la verdad que queremos sentir emocionalmente. Escúcheme, el gobierno no debería de controlar nuestras convicciones personales o nuestras libertades personales. Y algunos gobiernos empiezan a probar qué tan lejos podemos llegar. ¿Qué tan lejos podemos llegar con ideologías que aparentemente van a hacer que todos estén iguales? Todos van a estar parejos, todos van a estar felices. Pero si hacen lo que decimos, pero si no hacen lo que no decimos, van a haber consecuencias. Si se pone la vacuna y si no, deberían de entrar a la cárcel. Todas estas cosas. Ya eso todos lo digamos, ¿no? Yo no sé dónde está el doctor Fauci, no lo veo por ningún lado. Ahora vemos cosas. Pero todos son, ¿qué tanto podemos hacer para que forzarlo a hacer lo que nosotros decimos que tienen que hacer? Interesante. Y los medios de comunicación, media, caen en línea con este tipo de gobierno. Y las compañías de tecnología grandes caen en línea con este tipo de gobierno. Ojo, aproximadamente 7% de americanos confían en los medios de comunicación hoy en día. 7. Escúcheme. De 18 a 20% de americanos confían, más o menos, en nuestros medios de comunicación. Oye esto, más de 68% de americanos no confían en las redes y en los medios de comunicación. Televisión, periódicos, internet, redes sociales hoy en día. ¿Quieren saber por qué? Mira. Los major media outlets, o sea, los dueños de la mayoría de la prensa y de los medios en los Estados Unidos, son adueñados por 6 conglomerados. 6 conglomerados. Son dueños de todo, prácticamente todo. Quienes deciden qué reportan, de qué ángulo lo reportan, cuándo lo reportan y qué no reportan. Por lo tanto, le están dando píldoras de lo que quieren que escuchen. ¿Y saben con quién se me rompe el corazón? Principalmente, lo voy a ser honesto aquí en este servicio. Se me rompe el corazón con hispanos que no hablan inglés o que no entienden los medios de comunicación en inglés. Porque lo único que tienen muchos de ustedes es Univisión y Telemundo. Es un desastre, mi gente. Y si tú te estás dejando llevar en tu posición política o de principio por Univisión y Telemundo, lo único que puedo decirte es, te iría mejor apagar eso y empezar a estudiar tú mismo con tu mente, con tu corazón, de fuentes que son confiables. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las fuentes no son confiables porque están tratando de suprimir la verdad. Pongamos lo que nos conviene. Es interesante. ¿Por qué? ¿Qué hacen todos estos conglomerados? Reportan lo que quieren reportar, del ángulo que lo quieren reportar. ¿Por qué? Con base a su partido político y qué es lo que más le conviene. Y acá, ay sí muchachos, mira lo que dijeron ahí. Ay mira, y después de la novela, entonces aquí sí me dicen lo que es. Y he hablado con muchos hispanos que me entristece que no tienen las fuentes. O sea, eso sí es una desventaja. Una desventaja es que todas las fuentes que tengo me están dando todo lo equivocado. Ahora, usemos corazón, mente y razonamiento. Ten cuidado en qué fuentes consumes y cuáles fuentes confías. Esta es la mejor fuente. ¿Por qué? Porque cada vez la verdad está siendo más comprometida, la verdad está siendo más manipulada y lo que quieren hacer es obstruirla. Pastor, ¿pero por qué está pasando todo esto? Esto todo está en la Biblia, mi gente. Romanos 1:18. Mira lo que dice. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Con su qué? Maldad, ¿qué hacen? ¿Obstruyen qué? La verdad. Y ahora nos pintan otras cosas que son mentiras y nosotros tenemos que recibirlas como si fueran verdad. Ah, sí, eso está bien. Ay, sí, eso le gusta, pues que lo haga así.
No. Una cosa es verdad, una es mentira. 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Y aquí se refiere pues a la ira de Dios, que tiene que ver también con Él retener su bendición. Qué bueno que tenemos un Dios de misericordia y de gracia, que aun cuando nos equivocamos nos perdona, que aun cuando cometemos errores nos corrige, porque es un Padre que nos ama. Y por eso yo declaro, yo no sé tú, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Es imposible que todos sean, pero Señor, que tú estés, que tu verdad esté. Y es triste darnos cuenta en dónde estamos. Que hoy en día cada elección realmente se trata de cuál es el peor de los dos males. Porque no es que tenemos buenas opciones. O sea, no es que haya, y ese es otro problema, no podemos poner como Mesías a alguien que no es un Mesías. Jesús es el único Mesías. Él es el único Salvador. Sin embargo, hay dos males. ¿Cuál es el menos? ¿Cuál es el más complicado? Pues yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cómo avanzar el reino. Cómo avanzar el reino de Dios y cómo detener las tinieblas y la oscuridad que vienen en contra de la verdad de Dios. Por eso es importante hacer nuestra parte. Y quizás a algunos nos tocará votar con la mirada así como que quizás algunos van a estar contentos, algunos van a tener paz, pero algunos quizás vamos a tener que hacer porque no es como que no es tu favorito, pero hey, tenemos que considerar qué estamos haciendo. ¿Ok? Escucha esto, ya casi para terminar. Hay 90 millones autoidentificados cristianos evangélicos en América que tienen la posibilidad de votar. 90 millones. Ojo, de los 90, 40 millones no votan. 40 millones de cristianos no votan. Que pueden votar, no votan. Y de los 90, 15 millones no están ni registrados para votar. O sea, que de los 90 millones de autoidentificados cristianos evangélicos, 55 millones de ellos están decidiendo dejar un vacío. ¿Que saben por qué va a ser llenado? Por las mentiras. O sea, al decir, yo no voto, al decir eso, es casi como que en contra. No es un derecho el votar, no es un privilegio, es un deber. Y no podemos permanecer en silencio. Por lo tanto, les muestro una vez más unos cuantos de estos asuntos aquí en la pantalla, porque es importante ver los dos. No estamos diciendo solo esto, estamos diciendo mira los dos lados. Si podemos mirar este gráfico en la pantalla, en el asunto de redefinir la familia, pues en el lado republicano están en contra de redefinir la familia porque la familia ya está definida aquí. En el lado demócrata están a favor de redefinir la familia. Quizás tu familia tiene dos mamás y quizás tu familia tiene dos papás y quizás todo eso está ahí. En cuanto a transición de género de niños, el lado republicano está en contra de este tipo de leyes. ¿Cómo puede ser que necesitas tener 18 años para que te hagan un tatuaje, pero te puedes cambiar de género a los 10? Porque hoy me siento como niña. ¿Y saben quién está pagando? ¿Quién quiere que pague por eso? El lado demócrata. Quieren estar a favor de eso y que lo cubra. Libertades religiosas. En el lado republicano quieren que no haya restricciones. O sea, los fundadores de esta nación la fundaron como una nación donde había libertad de religión, por eso huyeron de Inglaterra. En el lado demócrata quieren restricciones. Vamos a restringir algunas cosas. En cuanto a los abortos, y esta es complicada, en cuanto a los abortos, la historia en el lado republicano es que siempre han querido prohibir y definitivamente poner restricciones. Quiero ser honesto, el candidato actual se ha echado para atrás. Y el candidato actual ahora ha dicho, sí, bueno, no late term, pero bueno, antes de 15 semanas. Donde la mayor cantidad de abortos se hacen. Entonces, vuelvo y repito, no es que está esto lindo. Mira, esta es la mejor. Pero el otro lado es mucho peor. Porque allá no solamente no quieren restricciones, sino quieren que el gobierno pague por los abortos. Ok, esto no se lo muestra en Telemundo, ¿verdad? ¿No? Jorge Ramos no le muestra esto, ¿no? Okay. Elección de escuelas, jueces. Los republicanos están a favor de jueces conservadores que quieren proteger lo que la Constitución quiso decir desde el principio y no liberales en que eso puede cambiar ahora. Asuntos morales de LGBTQ+,
Ya yo no sé ni cuántos géneros hay. Ya 34, yo no sé. Cada día hay uno nuevo. Cuando Dios dijo, hay hombre y hay mujer. Mi punto es que hay asuntos que tienen más peso. Ojo, ojo. Tú puedes tener una fractura en tu muñeca y un ataque al corazón. ¿Cuál tiene más peso? Dame la fractura en la muñeca. Fácil. Porque esto tiene más peso. Una cosa es una rotura en el ligamento del hombro. Otra cosa es un derrame cerebral. Ambos no son deseados, pero uno tiene mucho más peso que el otro. ¿Sabes? Hay asuntos como el cuidado de salud médico, los taxes y los impuestos, la reforma criminal, los toles y todo eso es significativo. Y claro, tiene algo que ver. Pero estos asuntos tienen mucho más peso. Mucho más peso. Por lo tanto, tengo que confesarles como su pastor y comunicarles que yo no puedo, en buena conciencia, apoyar a un candidato o un partido que quiere redefinir la familia cuando la familia ya ha sido definida. No lo puedo hacer. No puedo votar con buena conciencia para pasar leyes que van a motivar que niños mutilen sus cuerpos, a veces sin aún tener el consentimiento de sus padres, y aún con riesgo que le quiten custodia de los hijos a sus padres. Yo no puedo votar con buena conciencia por un candidato o una candidata o un partido que quieren forzar leyes que permitirán que LGBTQ se casen y que todo eso sea aceptado en todos los países, en todos los estados, y que los pastores tengan que hacerlo a la fuerza aunque no crean en eso. No puedo. No puedo votar en buena conciencia por un partido que está a favor que niños pequeños y gente de sexo opuesto estén compartiendo baños en todas partes. No puedo votar por un partido que me va a poner en problema pensando que mi hija o mis nietas algún día tengan que competir atléticamente contra hombres, porque es que ese hombre se siente mujer. Yo no sé si ustedes sabían que en la Convención Nacional Demócrata, hace unos cuantos meses o semanas, afuera no tenían un camión de tacos y no tenían un camión de hamburguesas, tenían un camión de clínica de aborto móvil, donde gritaban por su aborto en la Convención Nacional de Demócrata. No puedo en buena conciencia admirar una administración que tiene una fiesta de transvestis en la Casa Blanca y que los invita a leerle libros a nuestros hijos en kindergarten. No puedo. Tú tienes el derecho, si lo tienes como ciudadano de esta nación, de votar como a ti te parezca. Pero en un mundo y una sociedad y una cultura donde cada día está más lejos de la verdad, como pastor cristiano, cargo la responsabilidad de hablar la verdad de Dios, aunque no nos convenga o no nos guste, y ayudar a esta familia espiritual a tener una vista y una visión subjetiva de qué es lo que cada lado realmente representa. Entonces la pregunta, amén. La pregunta no es solo cuál candidato o partido está promoviendo políticas y principios y valores que se alinean más a la palabra, pero también qué candidata y partido está abrazando y promoviendo valores y posiciones que claramente son antibíblicas y van en contra de los principios que tenemos como cristianos. Y si quieres ir un paso más allá, usa los 10 mandamientos. Los primeros 3 tienen que ver con temor de Dios y honra a Dios, no adorarás a ninguno, solo a Dios.
¿Cuál candidato, cuál partido por lo menos muestra algo de temor de Dios? El cuarto mandamiento es honra a padre y a madre. ¿Cuál partido le está quitando derechos a padres y custodia de hijos que quieren cambiarse el género? ¿Y cuál está honrando al diseño de la familia? Nada más mira los mandamientos. No matarás. ¿Cuál de los dos se alinea más con ese mandamiento? No hurtarás, no robarás. ¿Cuántas veces los gobiernos en el nombre de política y gobierno vamos a quitar de acá para que todos... Ya hemos escuchado ese cuento. Como lo veo yo, hay algunos asuntos que simplemente tienen más peso. Por lo tanto, quiero que oremos por esta nación, por las elecciones que vienen y por la responsabilidad que muchos de nosotros cargamos. Y si tú no cargas esa responsabilidad aquí ahora, ojalá algún día, si quieres que esta sea tu nación, lo puedas hacer. Y ojalá en tu nación puedan también tomar decisiones buenas. Quiero orar esta oración y después una última oración para el que necesita a Jesús. Señor, gracias por tu palabra que hoy, aunque nos guste o no nos guste, es verdad. Y la verdad nos hace libres. Yo oro que tu verdad nos haga libres. Oro por esta nación que está a punto de abordar un tiempo y unos días de controversia, de tensión, de aún animosidad por gente que está atada a plataformas políticas que les convienen o les lucran. O también oro, Señor, por personas que simplemente no tienen una variedad de fuentes saludables, confiables. Te pido que nos deje a nosotros sabiduría y entendimiento para abrir puertas a ti y a cosas de ti que nos ayudarán a votar con principios bíblicos. Esta nación te necesita, nosotros te necesitamos, pero que quede claro, Señor, que tú, Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el único Mesías. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.